Buenos días jóvenes, seamos bienvenidos pues a un nuevo espacio de clases virtuales. Ya en la recta final prácticamente de esta primera aventura del primer semestre, ¿verdad? Ya estamos a una semana de iniciar los exámenes parciales y de concluir pues la primera mitad del año, ¿verdad? Esperemos que nos pongamos las pilas, que demos lo mejor de nosotros, por ejemplo, para cerrar este primer curso de la mejor manera. Vamos a empezar con la lista para el día de hoy, lunes 7 de junio, ¿verdad? Y al escuchar su nombre, pues me mencionan la palabra presente. Lucía. Presente. Gracias. Ruth todavía no se encuentra, al igual que Susan. Tenemos a Brian. Presente. Gracias. Alfonso. Presente. Gracias. Tenemos a Roger. Presente. Y al compañero Jens. Presente, maestro. Ok, gracias. Ok, la última parte para esta primera clase, que es mantenimiento, vamos a establecer ya para finalizar la parte del ensamble y desensamble de computadoras. Recordemos que ya hemos visto pues la parte general de lo que son los dispositivos, vimos descripciones de cada uno de los componentes internos de una computadora, la forma en la que se conectan, se definió un apartado para conocer a detalle, podríamos decir, cada uno de ellos, y vimos pues la parte también de el primer componente de desarrollo de funcionamiento de lo que es la computadora, como lo es el BIOS. Ahora bien, en esta parte vamos a desarrollar en primer lugar, por lo menos a modo teórico, la parte del ensamble de lo que son las computadoras. Para ensamblar una máquina, nosotros tenemos un orden y una jerarquía, ¿verdad? De lo que se tiene que definir en primer lugar. No es que vamos a empezar a conectar todo como podría decirse a la zumba, pues, ¿verdad? Como se dice popularmente, sino que hay un orden para garantizar el buen uso de la computadora. Recordemos que todos estos componentes son componentes electrónicos y que un pequeño fallo en cuanto a la estática, en cuanto a la dirección de energía, podría ser fulminante para la computadora. Vamos a empezar compartiendo la pantalla. Permítanme. Aquí está. Compartiendo la pantalla. Y vemos que ya tenemos pues una parte de lo que es el contenido. Recordemos que tenemos esta parte de las tareas y a la parte de las tareas vamos a incorporar lo que es el examen parcial de la siguiente semana, ¿verdad? Hasta el día de hoy tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tareas. Más la del día de hoy serían 11, más la de la próxima semana serían 12 tareas, ¿verdad? Tendríamos un total de 12 tareas para el parcial, más el examen de 40%. Recordemos, en esta parte son 12 tareas que equivaldrían al 60% de la nota, ¿verdad? Junto con la parte de la asistencia, ¿verdad? Entonces, cada una de las tareas alrededor vale unos 5 puntitos, ¿verdad? Entonces, vemos que si fallamos 2 tareas, 3 tareas de las 12, ¿verdad? Si bien es cierto, no se suena mucho, pero después en gran medida pues hacen falta, ¿verdad? Entonces, para el día de hoy, como habíamos mencionado, vamos a ver la parte del ensamble de las computadoras y vamos a compartir esta presentación, ¿verdad? En primer lugar,
vamos a establecer lo que es la primera parte de lo que tenemos que ensamblar. Recordemos que la computadora está definida en función, o el ensamble, mejor dicho, está definido en función de un gabinete. El gabinete, pues recordemos, perdón, es el cajón que cubre todas las computadoras. En esta parte es exactamente igual para la parte de computadoras de escritorio, como computadoras de móvil, ¿verdad? O laptop. Recordemos que el gabinete, sin importar la computadora, sin importar el dispositivo, siempre va a existir, ¿verdad? El gabinete es el que protege las partes internas de un dispositivo, ya sea computadora, ya sea laptop, ya sea dispositivo móvil. Siempre vamos a tener un gabinete y ese es el que vamos a generar para la parte del ensamble de los dispositivos. El primer dispositivo que nosotros vamos a verificar en una computadora es la parte básicamente de la motherboard. Pero bueno, en primer lugar vamos a establecer estas, si nos ayuda Jens con esta primera presentación. Aún no me carga, maestro, pero Ok, los demás la podemos ver o igual tenemos Sí, problema de profe, carga. yo la miro. Sí, profe, yo igual. Ok, terminó de cargarle Jens. sí, ahora sí. Bueno, el trabajo de ensamblaje de las computadoras constituye una gran parte de la tarea de un técnico. En el momento de trabajar con componentes de la computadora, el técnico deberá hacerlo de forma lógica y metódica. Ok, ¿por qué se dice que lo tenemos que hacer de forma lógica y metódica? En primer lugar, la parte lógica se refiere pues a como el sentido común, podríamos decirlo, ¿verdad? Yo no voy a venir a desarmar una computadora que esté conectada a la fuente de poder y que esté encendida, ¿verdad? Eso es sumamente peligroso. Entonces, nuestro, por así decirlo, sentido común nos advierte de ese tipo de situaciones. Pero más que todo, la función lógica o la forma lógica del ensamble o desensamble de una computadora viene definiéndose más que todo por una serie de secuencias, ¿verdad? Una serie de secuencias para garantizar el buen uso de la computadora. Y metódica porque eso nos va a garantizar que nosotros estamos cumpliendo a cabalidad con todos los parámetros para que la computadora pueda funcionar de la misma manera, ¿verdad? Ahora bien, como lo mencionábamos, la primera parte es establecer la parte del gabinete y los componentes de la computadora. Recordemos, no va a ser igual armar una computadora de escritorio, armar una laptop, ¿verdad? Hay una gran diferencia en eso, pero la lógica y secuencia nos dice que es básicamente igual, ¿verdad? En cuanto a idea, pues, en cuanto a idea, si nos ayuda Alfonso con esta presentación. Gabinete y componentes de la computadora. Los chasis de las computadoras se producen en diversos factores de forma. Los factores de forma hacen referencia al tamaño y a la forma del chasis. Existen diferentes métodos para abrir los chasis. Para conocer cómo abrir un chasis específico, consulte el manual del usuario o el sitio web del fabricante. La mayoría de los chasis se abren de una de las siguientes formas. Ok, en esta parte es una observación muy importante. A veces cuando nosotros estamos armando una computadora, por ejemplo, nosotros podemos tener una noción básica de cómo hacerlo. Por ejemplo, en las computadoras de escritorio, básicamente o prácticamente casi todas son iguales, pero hay algunas computadoras que tienen unos como ganchitos, por así decirlo, ¿verdad? Unos como aparatos de seguridad que son diferentes a otras, ¿verdad? Entonces, una de las recomendaciones que yo les puedo hacer al momento de generar
de abrir una computadora o un gabinete y que no estamos muy seguros de cómo hacerlo porque recordemos, es bastante fácil también el hecho de venir y de quebrar alguna partecita de la computadora, ¿verdad? Hay veces que tienen como ganchitos, por ejemplo, que sujetan los diferentes elementos del chasis y que por desconocimiento podemos llegar a quebrar, ¿verdad? Entonces, si no nos sentimos muy seguros de cómo abrir un gabinete, lo más recomendable y no está mal, por ejemplo, es que nosotros busquemos en internet, ya sea en el sitio web del fabricante o en alguna página web, algún video, por ejemplo, del que nos pueda ayudar a abrir una computadora para evitar posibles daños en el equipo o alguna lesión en nuestro cuerpo, porque también se puede dar, ¿verdad? Ok, en primer lugar, tenemos este primer componente. Si nos ayuda Brian. Fuente de energía. Es posible que un técnico deba reemplazar o instalar la fuente de energía. La mayoría de las fuentes de energía se pueden colocar de una única forma en el chasis de la computadora. Ok, en esta parte, en la gran mayoría, por ejemplo, por eso hay que recalcar esta parte. En la gran mayoría de computadoras, en lo que es el chasis o el case o el cajón, ¿verdad? Van a estar definido un apartado para la fuente de poder. En algunas solamente se pone y se atornilla, en otras sí tiene una especie como de seguritos o de ganchitos de seguridad, por así decirlo, que nos va a permitir pues el ensamble, el chasis. Pero esa es la primera parte de la computadora que se conecta. ¿Por qué sería la primera parte? Por la parte de los cables de la fuente, ¿verdad? Recordemos que los cables de la fuente van a estar establecidos en todos los componentes y en segundo, por una cuestión de precaución más que todo, ¿verdad? Si nosotros instalamos la tarjeta madre, pueda que en algún momento, que quiera sea o no, se nos pueda resbalar la fuente o cosas así y se nos llegue a caer y podemos dañar la parte física de la placa. Entonces, para evitar este tipo de riesgos, es que en primer lugar lo que se recomienda es instalar la fuente de poder. Ahora bien, no es una camisa de fuerza, por ejemplo, el hecho de que tenemos que instalar la fuente de poder de primero, ¿verdad? Cada quien tiene su metodología, pero lo recomendable sí es instalar la parte de la fuente al chasis en primer lugar. Ok, Roger, si nos colabora con esta otra. Placa madre con componentes. En esta sección se detallan los pasos para instalar componentes en la motherboard y después instalar la placa madre en el chasis de la computadora. Al completar esta sección, alcanzará los siguientes objetivos. Ok, si nosotros nos fijamos en la parte de la placa, antes de instalarla en el chasis, nosotros tenemos que establecer ciertos componentes para que podamos instalarla. Y esos componentes son el procesador junto con la parte del disipador de calor, ¿verdad? Esa es la primera. ¿Por qué se determina que se tienen que establecer estos componentes antes de conectarla al chasis? Más que todo por la forma de instalación del disipador. Y aparte, porque el disipador nos ayuda pues a poder tener un mejor control de lo que es la tarjeta madre al momento de su instalación, porque por medio de él es que podemos agarrarla, ¿verdad? Y de la misma manera es por la parte del tipo de conexión. La parte de algunas tarjetas madres con respecto al disipador de calor, hay veces que tienen unos tornillos internos, ¿verdad? O por la parte de abajo, que si nosotros conectamos la tarjeta madre, no vamos a poder instalar. Entonces, más que todo, por eso es que se recomienda el hecho de que instalemos la
el disipador de calor y obviamente el procesador antes para que de ahí podamos sujetar nuestra tarjeta madre. Ok, si nos colabora Lucía con esta otra, por favor. Memoria RAM. Al igual que la CPU y el ensamblaje del disipador de calor o ventilador, es posible instalar la memoria RAM en la motherboard antes de colocar en el chasis de la computadora. La memoria RAM proporciona almacenamiento temporal de datos en la CPU mientras la computadora está en funcionamiento. Ok, recordemos que estas tarjetas, estas ranuras de memoria aleatoria son así como las que miramos. Y ya habíamos visto el hecho de que lo tenemos con respecto a dos como plaquitas de seguridad. Por ejemplo, vamos a tratar de hacer un zoom acá. Si nos miramos en la plaquita de la tarjeta, esta parte verde es la tarjeta RAM, ¿verdad? Y en la parte de un costado tenemos unos como seguritos, ¿verdad? Entonces, esta parte nosotros la podemos llegar a utilizar antes de hacer la instalación. Si nos fijamos también, aquí en la parte de atrás tenemos como el procesador, ¿verdad? Que está siendo conectado también, ¿verdad? Entonces, en esta parte nosotros podemos llegar a establecer una instalación de la tarjeta de memoria antes de definir lo que es la instalación de la motherboard. Ok, para la parte de la motherboard tenemos los siguientes como recomendaciones. Si nos ayuda Alfonso. CPU de la S, profe. ¿Sí? Ensamblaje del dispensador de calor o ventilador. La figura 3 muestra el ensamblaje del dispensador de calor o ventilador. Número 1. Alinee la CPU de modo que el indicador de la conexión 1 coincida con el pin 1 del socket de la CPU. Número 2. Conecte suavemente la CPU en el socket. Número 3. Cierre la placa de carga de la CPU y fíjela. Y número 4, aplique una pequeña cantidad de compuesto térmico a la CPU y distribúyalo de forma pareja. Ok, en esta parte, por ejemplo, vemos que está como en la parte del fondo del contenido que está ahí, una como instalación de un CPU. Si nos fijamos en la imagen, en la esquinita del CPU, por ejemplo, en esta parte de aquí, en esta esquinita de acá, la vamos a poner un poco eh, más de zoom. En esta esquinita de acá, en la que tenemos en este lado, hay como una flechita, ¿verdad? Todos, absolutamente todos los CPUs van a tener una como flechita en una esquinita. Y en la parte del socket, que es esta parte de acá abajo, también va a haber como señalizada una flechita que va a indicar que esa parte va enlazada con la otra parte del CPU, ¿verdad? Aparte de eso, vamos a tener lo que son como unos pequeños como saquecitos en la parte lateral. No sé, tal vez se nota aquí, por ejemplo, aquí hay un saquecito en esta parte y aquí hay otro saquecito, ¿verdad? Y de ahí las otras caras del CPU son lisas, son totalmente lisas. Entonces, esa parte nos ayuda a nosotros a poder establecer lo que es el buen ensamble del CPU. Esa es una parte. Otra parte es que todos los CPUs van a tener un como cajoncito de seguridad, ¿verdad? Que va a estar definido para que no haya ningún tipo de movimiento con respecto a la parte del mismo CPU, ¿verdad? Que va a ser como un aparato sujetador que va a estar dentro de lo que es el socket. Ahora bien,
Una vez que nosotros ya tenemos la parte de los menús dentro de lo que es, bueno, mejor dicho, la parte del CPU dentro de lo que es la instalación de nuestro dispositivo, vamos a definir lo que es un compuesto térmico, ¿verdad? Solo permítanme un momentito. Un compuesto térmico. Este compuesto térmico nos va a ayudar a mantener la temperatura del CPU y lograr su óptimo desarrollo en cuanto a la ejecución de tareas, ¿verdad? Recordemos que el CPU al momento de ejecutar las tareas emana calor y esta placa térmica nos va a ayudar a mantener la temperatura del mismo y eso va a hacer que nuestro CPU funcione de una mejor manera, ¿verdad? Ok, si nos ayuda Jens con esta. Unidad óptica. Una unidad óptica es un dispositivo de almacenamiento que lee y escribe información en CD y DVD. El conector de alimentación MOLEX suministra energía a la unidad óptica desde la fuente de energía. Ok, en esta parte recordemos que estos son componentes que están básicamente por fuera del case. Generalmente siempre vamos a conectarlos de forma, como por así decirlo, paralela, ¿verdad? No influyen mucho en la parte de la instalación de lo que es la tarjeta, porque el espacio es distinto, ¿verdad? Pero sí vamos a necesitar tenerlo para cuando conectemos todos y cada uno de los dispositivos. Recordemos, si estamos, bueno, si estamos poniendo atención, hemos visto que hasta el momento no hemos desarrollado o no hemos conectado ningún dispositivo con otro, salvo el CPU y la tarjeta de memoria aleatoria. Ok, si leemos esta parte, Brian, por ejemplo. Bueno, casi no alcanza a ver, profe, pero NIC inalámbrica. La NIC inalámbrica permite permite que la computadora reconecte a una red inalámbrica, utiliza ranuras de expansión PCI, PCIe. En la motherboard, algunos NIC inalámbricos se instalan de forma externa con un conector USB. Para instalar la NIC inalámbrica, siga estos pasos. Ok, solo denme un momentito, chicos. Permiso.
Ok, chicos, disculpen. Bueno, estábamos hablando de la parte de la NIC inalámbrica, o sea, la tarjeta de red inalámbrica, y estábamos definiendo que hay diferentes formas de conexión. En la parte, en algunos dispositivos móviles, como la parte de los dispositivos celulares o las laptops, por ejemplo, estas se conectan directamente con la placa, ¿verdad? A través de ranuras de expansión. Igual en las computadoras de escritorio también puede ser. O también otra forma de conexión es mediante el puerto USB. Eso va a depender del tipo de tarjeta inalámbrica que nosotros poseamos. Ok, yo creo que nos retrocedimos. Solo permítanme, vamos a tratar de ponernos hasta donde estábamos. No, aquí ya nos adelantamos mucho. Vamos a ver, estamos acá. Ok. Si nos ayuda con esta, Lucía. Motherboard. Para instalar la motherboard, siga estos pasos. Instale los soportes en el chasis de la computadora. Soportes en el chasis de la computadora. Alinee los conectores de ES de la parte trasera de la motherboard con las aberturas de la parte trasera del chasis. Alinee los orificios para tornillos de la motherboard con los soportes. Coloque que todos los tornillos de la motherboard. Ajuste todos los tornillos de la motherboard. Ok, en esta parte, por ejemplo, hay que destacar que cada uno, bueno, cada tarjeta madre en cualquier chasis va a tener una ubicación específica. ¿Por qué? Porque lo que se evita al momento de instalar una tarjeta madre es que se mueva. Y recordemos que la tarjeta madre tiene unos componentes que van hacia la parte de afuera, que son los periféricos, ¿verdad? Por eso es que ahí dice en la línea número 2 o en el segundo inciso que aparece ahí, que tenemos que establecer la parte de la conexión ES. La ES, recordemos que son los componentes de entrada y salida, o sea, es decir, los periféricos. Y aparte de alinear la cuestión de los periféricos, se tiene que establecer una ubicación con respecto a los como soportes del chasis, ¿verdad? Estos soportes son como una especie de tornillitos que sostienen tornillos, ¿verdad? Para que la motherboard no pegue directamente con lo que es la parte del chasis. Recordemos que hay algunos chasis que son de metal y el contacto directo puede hacer una estática con respecto al chasis y eso puede quemar la tarjeta. Entonces, por eso es que traen unos componentes de soporte para que la placa quede como un poquito elevada con respecto al chasis, ¿verdad? Una vez que se colocan esos soportes, se establece la ubicación de la tarjeta madre y por último se establecen los tornillos. Recordemos que los tornillos no se tienen que apretar así como cuando, perdón, como cuando sujetamos otra cosa. Estos tornillos solamente son tornillos sujetadores, ¿verdad? Que se apretan un poco nada más. Ok, tenemos este otro componente, si nos ayuda Roger. Unidad de disco duro. Las unidades que se instalan en los compartimentos internos se denominan unidades internas. Una unidad de disco duro HDD Hard Disk Drive constituye un ejemplo de una unidad interna. Para instalar una HDD, si esto pasa. Ok, por ejemplo, si nos fijamos, ahí nos aparece una nomenclatura que es HDD o HD.
en algunos otros parámetros, ¿verdad? Y lo que significa es hard disk, ¿verdad? Recordemos que hay diferentes tipos de componentes. Ya vimos la parte de la instalación del CD, que lo hacíamos por la parte de afuera del chasis, y la parte del disco duro es una parte que va interna en el disco. Entonces, vamos a tener que instalarlo por la parte de adentro, pues hay unos apartados, si lo podemos ver, por ejemplo, que vamos a tener el disco duro para poder instalarlo cerca de lo que es la tarjeta y de sus componentes. Ok, si nos ayuda Alfonso con esta otra. Unidades de compartimiento externos. Las unidades, como las unidades ópticas y las unidades de disquete, se instalan en los compartimientos de unidades a los que se puede acceder desde la parte delantera de la carcasa. Las unidades ópticas y las unidades de disquetes almacenan datos en los medios extraíbles. Ok, aquí tenemos que tener un poco de cuidado también al momento de instalar. Estas compartimientos externos, que no solamente son unidades ópticas, sino que también pueden ser algunas otras unidades, como por ejemplo lectores de tarjetas de memoria, ¿verdad? Esos son unos componentes, como la parte también de los, ¿cómo se llaman estos? De los componentes auxiliares de audio, de video, por ejemplo, que también hay. Igual otros tipos de compartimientos externos que podemos llegar a tener. Esos en su mayoría de casos se instalan de la misma manera, de forma externa, pero hay otros que según el case vamos a tener que instalarlos desde la parte de adentro. Entonces ahí sí tenemos que tener un poco de cuidado. Igual, si podemos observar en esta parte del cajón, por ejemplo, en la parte lateral vamos a tener siempre una parte de componentes que son como orificios para tornillos que nos van a ayudar a sujetar cada uno de los dispositivos que nosotros conectemos. Por ejemplo, alguno podría preguntarse, profe, pero ¿cómo yo sé en dónde puedo instalar el DVD, dónde puedo instalar la quemadora, etcétera? ¿Verdad? Tenemos todos estos espacios. Por ejemplo, este case es un case alto que nos permite instalar hasta 4 diferentes dispositivos ópticos dentro de la computadora, ¿verdad? Entonces, podemos instalarlo en cualquiera de estos, ¿verdad? Solamente se quita como la parte de la tapadera externa que tenemos y en ese espacio pues se instala lo que es la unidad óptica. Ok, si nos ayuda Lucía con esta otra. Unidad de disquete. La unidad de disquete FDD, Floppy Disk Drive, es un dispositivo de almacenamiento que lee y escribe información en un disquete. El conector de alimentación PERC suministra energía a la FDD desde la fuente de energía. Un cable de datos de la unidad de disquete conecta la FDD a la motherboard. La unidad de disquete cabe dentro del compartimiento de 3.5 in que se encuentra en la parte delantera de la carcasa de la computadora. Ok, recordemos, en esta parte, por ejemplo, esa parte que dice 3.5 in son 3.5 pulgadas, ¿verdad? Eso es lo que mide la parte del disquete. Ahora bien, en esta parte, recordemos que también estas unidades de disquete o de disco flexible ya están obsoletas, ya no funcionan para las nuevas computadoras. Entonces, fueron reemplazadas más que todo por los lectores de tarjetas de memoria, ¿verdad? Que cumplen con el mismo espacio y que se establece pues en ese parámetro igual,
¿verdad? Sí utilizan otro tipo de conexión, pero fue reemplazado el espacio de las unidades de disquete porque ya no se usan, ya que están obsoletas, entonces fueron reemplazados por esos tipos de dispositivos. Ok, si nos ayuda Alfonso con esto. Tarjetas adaptadoras. Las tarjetas adaptadoras se instalan para agregar funcionalidad a una computadora. Además, deben ser compatibles con la ranura de expansión. Esta sección se centra en la instalación de 3 tipos de tarjetas adaptadoras. Ok, por ejemplo, estas tarjetas recordemos que son las que nos ayudan a definir diferentes componentes de una computadora auxiliares, ¿verdad? Si se nos avería, por ejemplo, el conector de VGA que tiene la computadora en el periférico, nosotros podemos comprar una tarjeta adaptadora de video para poder establecer una mejor funcionalidad con respecto al video. Igual podemos adaptar una tarjeta de red inalámbrica, podemos establecer una tarjeta de red normal, una tarjeta de audio y diferentes tipos de componentes, una tarjeta de televisión inclusive, ¿verdad? Eso siempre me gustó a mí, por ejemplo, el hecho de poder adaptar una tarjeta de televisión y son muy efectivas también, ¿verdad? Entonces, todas estas adaptaciones de tarjetas se ubican en este espacio de acá y es prácticamente lo último que nosotros conectamos en cuanto a dispositivos, ¿verdad? Una vez que ya está instalada la tarjeta madre, una vez que ya tiene los componentes funcionales básicos, entonces esta parte se establece hasta el final, ¿verdad? Prácticamente hasta el final. Ok, si nos ayuda Brian. Pues ya siempre me toca lo que no debe. NIC. La NIC permite que la computadora se conecte a una red, utiliza ranuras de expansión PCI y PCIe en la motherboard. Recordemos que la parte de los PCI y los PCIe son diferentes tipos de componentes, ¿verdad? Pero funcionan para lo mismo. Eso va a depender del tipo de tarjeta madre que nosotros tengamos, ¿verdad? La diferencia entre ambas, por ejemplo, básicamente es el tamaño de conexión. Las PCI tienen unas como ranuras que se parecen más que todo a la memoria RAM, así largas, pero que tienen un como conector en la parte de la orilla. Si podemos ver esta, por ejemplo, se parece en esta parte a lo que es la memoria RAM, pero al final tiene como una especie de conector. En este caso, esta es una tarjeta de red inalámbrica y que aquí se conecta como la antenita, ¿verdad? Y en las PCI Express o las PCIe, como dice ahí, es exactamente lo mismo, solo que esta parte de lo que se parece a la tarjeta RAM es un poco más pequeño, es más pequeñito, ¿verdad? Esa es la única diferencia. Ok, si continuamos, Brian, por favor. NIC inalámbrica. La NIC inalámbrica permite que la computadora se conecte a una red inalámbrica. Utiliza ranuras de expansión PCI y PCIe en la motherboard. Algunos NIC inalámbricos se instalan de forma externa con un conector USB. Para instalar la NIC inalámbrica, sigue estos pasos. Ok. Alinea la NIC Ajá, inalámbrica con las ranuras de expansión correspondientes de la motherboard. Ok, eso es lo que estábamos hablando igual, ¿verdad? La parte de las NIC y las NIC inalámbricas, ¿verdad? En esa parte siempre se generan al final, ¿verdad? Porque ya es prácticamente lo último que se conecta, ¿verdad? Ok, los adaptadores de video, si nos ayuda Jens. Tarjeta adaptadora de video. Una tarjeta adaptadora de video es la interfaz entre una computadora y un monitor. Una tarjeta adaptadora de video actualizada proporciona una mayor resolución de gráficos para juegos y programas de presentación,
para instalar la tarjeta adaptadora de video, siga estos pasos. Por ejemplo, en esta parte recordemos que por eso nos dice tarjeta adaptadora. Nosotros dentro de la tarjeta madre, nosotros ya tenemos un adaptador de video que es el conector VGA, pero en el caso, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestra computadora pueda tener una conectividad HDMI, nosotros podemos comprar una tarjeta adaptadora que nos permita realizar ese tipo de cambios, ¿verdad? Esto se puede hacer solamente en la parte de las computadoras de escritorio. En las computadoras laptop esto es imposible debido al espacio que ya ocupa cada uno, ¿verdad? Y de la misma manera, pues vemos que el conector de la tarjeta está más o menos parecido a lo que es el conector o la parte de las ranuras de memoria de acceso aleatorio. Ok, en esta otra parte, si nos ayuda Roger. Cables internos. Los cables de alimentación se utilizan para distribuir electricidad de la fuente de energía a la tarjeta madre y otros componentes. Los cables de datos transmiten datos entre la tarjeta madre y los dispositivos de almacenamiento, como los discos duros. Por ejemplo, si vemos aquí ya es la parte de la conexión. Una vez que ya nosotros tenemos todos los dispositivos puestos en su lugar, simplemente vamos a la parte de la conexión en primer lugar de la fuente, ¿verdad? Recordemos, la fuente tiene diferentes conectores, unos van a la tarjeta y otros a los discos duros, unidades ópticas, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que ir conectando todo eso y siempre procurando que la fuente esté desconectada, obviamente, ¿verdad? Ok, si vemos, ahí tenemos diferentes tipos de conectores de la fuente de poder. Está el conector ATX de 20 pines o de 24, dependiendo de la tarjeta. Simplemente va a ser igual, nomás que va a tener unos 4 pincitos más acá. Tenemos la parte del conector de 12 voltios, que es el que nosotros tenemos como el conector, que se parece mucho al de 20 pines, pero que solamente va a tener 4 y es chiquitito. Tenemos la parte de los SATA o de los IDE, ¿verdad? De los Molex, que van a ir a las fuentes de alimentación de las, ¿cómo es que se llama? De las unidades ópticas. Y al final pues tenemos también algunos componentes que van hacia otros dispositivos, ¿verdad? Como el dispositivo floppy o las tarjetas de lectura de memoria. Ok, si nos ayuda Jens con este. Dice, conecte el conector de alimentación SATA a la HDD, figura 3. Conecte el conector de alimentación Molex a la unidad óptica, figura 4. Conecta el conector de alimentación Berg de 4 pines a la FDD, figura 5. Conecta el conector de alimentación para los ventiladores de 3 pines en el cabezal del ventilador correspondiente de la motherboard. Según las instrucciones del manual de la motherboard, figura 6, conecte los cables adicionales del chasis a los conectores correspondientes según las instrucciones del manual de la motherboard. Ok, es lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? De la conexión de los diferentes tipos de conectores que tiene la fuente de poder para cada uno de los dispositivos. Ok, si lo vemos ahí tenemos la conexión de la faja de datos PATA, que esa va a estar dependiendo del tipo de dispositivos de almacenamiento que nosotros tengamos. Si la unidad óptica es de tipo SATA, vamos a tener que conectar un cable tipo SATA. Y si la unidad óptica es de tipo IDE, entonces ahí sí, vamos a tener que conectar un cable de tipo PATA. Entonces, si vemos la diferencia de los cables,
es según el tipo de conector, ¿verdad? Y según la faja que nosotros tengamos y el tipo de dispositivo. Ok, si leemos esta parte, Lucía. Las unidades se conectan a la motherboard por medio de los cables de datos. La unidad que se conecta determina el tipo de cable de datos que se debe utilizar. Cable de datos PATA. A menudo el cable PATA se denomina cable plano debido a que es ancho y plano. Además, el cable PATA puede tener 40 u 80 conductores. Ok, vemos que en esa parte el cable va a depender del tipo de conexión, como habíamos dicho, para poder establecer ese apartado de conexión, ¿verdad? El PATA pues tiene una serie de conexiones bastante numerosas que van definidas en una como línea horizontal, ¿verdad? De conexión. Solo permítanme un momentito, chicos. Ok, ahí tenemos como la parte de las instrucciones de conexión, que son las que ya habíamos mencionado también anteriormente. Solo denme un momentito, chicos, por favor. Ok, chicos. Bueno, aquí ya nos aparece una parte que nos dice, una vez que se hayan instalado todos los componentes internos y se hayan conectado a la motherboard y a la fuente de poder, al completar esta sección alcanzaremos los siguientes objetivos. En primer lugar, recolocar las tapas laterales y conectar los cables externos. Cuando definimos cables externos, son ya la conexión a los diferentes dispositivos, ya sea teclado, mouse, monitor, impresoras, etcétera. Y la parte de la fuente de alimentación. Recordemos que en la parte de la placa, o mejor dicho, del case, vamos a tener unas placas laterales que son las que nos van a permitir cubrir del polvo, o mejor dicho, proteger del polvo a los componentes internos, ¿verdad? Ok, y con esto pues terminamos la parte de la presentación de ensamble. Les voy a compartir el enlace de la presentación y vamos a realizar lo que es un cuadro sinóptico con respecto a este contenido. Vamos a copiar el resumen de lo más importante, ¿verdad? Y vamos a hacer un cuadro sinóptico de ensamble de computadoras. Ah, perdón, no les compartí el enlace.
Solo permítanme. Ok, ahí ya tienen el enlace, ya tenemos el apartado de la clase para el trabajo de esta hora. Entonces, abramos la presentación, hacemos el trabajo correspondiente y enviamos la evidencia de la elaboración del cuadro. Ok. ¿Tenemos alguna pregunta con esto? No, profe. Chicos, No, profe. no los escucho. Profe, no hay duda. Si me hablan de nuevo, por favor, porque no los escucho. Ahora nos escucha. Ok, ahora sí. Bueno, Dígame, Brian. no hay duda, profe. Ok, entonces procedamos a hacer el trabajo entonces. Ok, vamos a verificar la parte de la entrega de los trabajos que tenemos para ahorita. Ok, si miramos en pantalla, por ejemplo, ya, bueno, está la tarea subida de Lucía y Roger está en proceso de subirla. Brian me dice que ya lo tiene, pero lo va a subir posteriormente. Los demás compañeros, ¿cómo vamos con el trabajo? Alfonso, por ejemplo, ¿cómo va con su trabajo? Todavía no lo he terminado, profe. Ok, compañero Jens. Sí, ya lo terminé, lo voy a subir, maestro. Ok. Vamos a ver, Brian ya. Roger lo está subiendo. Y ve, aquí está la compañera Ruth. ¿Cómo está Ruth? Hola, profe. ¿Pudo avanzar en el trabajo, Ruth? Sí, ahorita lo voy a subir. Ok, perfecto. Bueno, vamos a esperar a los compañeros que ya terminaron, entonces podemos pasar al receso y los compañeros que faltan, pues darles el espacio para que lo puedan subir, ¿ok? Entonces sigamos trabajando, chicos.